Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. La justicia cargaste en la cruz, exaltado en gloria eres Jesús. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Es ciego ve, es sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Es ciego ve, es sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Es ciego ve, es sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Es ciego ve, es sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Dios sobre todo tú cerca estás. Toda rodilla se postrará. Es ciego ve, es sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás.
yo por mí. Ha sido tan bueno para mí. Cuando mi calor te entregarás por mí. Ha sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99, va por mí. No fue ganando ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no nombres, monte que no escales para encontrarte. No hay pared que rompas, mente que rompas para encontrarte a mí. No hay sombra que no nombres, monte que no escales para encontrarte. No hay pared que rompas, mente que corrompas para encontrarte a mí. No hay ojos donde alumbres, monte que no escales para encontrarte a mí. No hay pared que rompas, mente que rompas para encontrarte a mí. No hay sombra que alumbres, monte que no escales para encontrarte a mí. No hay pared que derrumbas, mente ni corrompas para encontrarte a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue, deja las 99, va por mí. No fue ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Muy buenas tardes, Mera Iglesia. Qué gusto verte a ti aquí este domingo. Ya muy caliente. Todavía oficialmente no empieza el verano, pero ya estamos oficialmente, yo creo ahí, si es en cuanto al clima, ¿verdad? ¿Cómo están? Bien, amén, qué bueno, qué bueno. Quiero animarles a que jueguen con nosotros, apóyennos, ayúdanos. El domingo 17 de junio celebramos aquí en Mera Iglesia y aquí en los Estados Unidos el Día del Padre. Entonces también el jueves anterior, bueno, el domingo ya inició el Mundial de Fútbol en Rusia. Quiero animarles a que puedas cooperar, aguántanos, ¿ok? Aquí en Mera Iglesia queremos hacer algo diferente. Entonces ese domingo es el primer domingo donde ya arrancó el mundial, creo el jueves anterior a ese domingo. Pero ese primer domingo, domingo Día del Padre, como dijo Abby, además quiero remarcar, encuentra la camisa de fútbol de tu equipo. Si no tienes un equipo, ¿verdad? Porque tu país a lo mejor no lo hizo, consigue a alguien que te guste,
Ponte los colores, ponte algo. Vamos a tratar de ponernos aquí también a todos nosotros los colores de nuestros equipos del Mundial de Rusia. ¿Qué le parece? Entonces quiero animarle a que es tiempo que vengas con tu jersey o tu camiseta del equipo favorito en el Mundial. ¿Qué le parece? Espero que pueda apoyarnos con eso y hacerlo divertido, como dijo Abby, ¿verdad? Al final vamos a compartir algo de nachos para celebrar a los papás. Pero este día quiero poner un tema más en nuestra serie Expande, un tema más, el cual creo que es un ingrediente esencial en lo que puede remarcar a una iglesia para realizar el ministerio que realiza en la comunidad, en su comunidad. Un tema que creo que es importantísimo, remarcable para cualquier iglesia, y es precisamente compasión. Compasión, es decir, amor en acción. Compasión, la habilidad de poder conectar, la habilidad de poder ayudar, la habilidad de poder sentir lo que personas están sintiendo cuando atraviesan por una circunstancia difícil, dolorosa, de sufrimiento. Y le digo que es importante porque creo que debe de ser una marca en toda iglesia, una marca como ponemos a veces marcas en nuestra oreja, una marca que nos distinga de poder ver compasión. Le digo porque es importantísimo, porque muchas veces en círculos religiosos nos envolvemos tanto en nada más hacer ministerio ahora interno para mí, lo que a mí me gusta, lo que a mí me satisface, lo que me siento cómodo, que olvidamos de este ingrediente importante para poder impactar la sociedad en la cual nos movemos, nuestra comunidad, y es compasión. Si no somos cuidadosos, es triste ver que hay lugares en los cuales en ambientes religiosos a veces se aparta de este ingrediente que es compasión. Si no tenemos cuidado de ello, podemos nosotros empezar a terminar en una exclusividad de iglesia en lugar de una inclusividad. A veces lugares llegan a ser tan exclusivos que de repente parece ser que escuchas personas decir, bueno, yo voy al cielo, ya tengo mi póliza de seguridad, la pongo en mi bolso y yo voy al cielo, qué bueno por mí y qué malo por ti. Si no tenemos cuidado, podemos caer en ese pensamiento en el cual nosotros podemos caer y envolvernos solamente en lo que hacemos y no ver lo que Dios nos está dejando ver alrededor en la sociedad, en la comunidad donde estamos. Y llegas a encontrar lugares en los cuales lo único que parece ser, llegas a ver algún cristiano, un seguidor de Cristo, nada más convencido de lo que más necesita es cuidarse él mismo y no importan los demás. Y a veces caemos en este pensamiento. Parece que llego a escuchar a personas de repente oír decir, pues yo ni fumo, ni bailo, ni tomo. Y parece ser en un torno de no sé, de egoísmo. Y tienes que tener cuidado. A veces cuando oigo a personas muy así, cuando dicen yo ni fumo, ni tomo, ni bailo, quiero decir, pues ni un muerto tampoco fuma, ni toma, ni baila. Es decir, quiero mi sugerencia a ti esta tarde es de poder ver este ingrediente importante que debe marcarnos, que debe distinguirnos como iglesia, como pueblo de Cristo, y es la función que tengo como pastor. Y me da gusto de vez en cuando venir aquí con ustedes y poder proclamar, poder compartir un mensaje que me escuchan personas que ven este video también, de poder, la función de un pastor es de uno doble, ¿ok? Uno doble, y estamos como pastores aquí para poder aquietar a los que están inquietos. Personas que vienen inquietas en sus vidas, tratamos como pastores de aquietarlos, de calmarlos. Pero sabes, la otra función de pastor es poder inquietar a aquellos que están muy quietos, aquellos que están muy cómodos. Esa es la función que puedo ver como pastor cuando hablo y te comparto esta tarde acerca de este tema que es compasión, el
amor en acción, la habilidad de que podemos nosotros hacer algo por alguien en el cual está en una situación difícil. Y un verdadero ejemplo, un poderoso ejemplo en el cual veo es como nuestro Señor Jesucristo ejemplificó y proyectó precisamente compasión. Es lo que puedo ver en la vida de nuestro Señor. Él hizo muchas cosas debido al corazón, al amor que tenía por aquellos que estaban a su alrededor. De hecho, a este mundo, si te fijas, de hecho en Lucas 19:10 dice la Escritura que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y creo que como pueblo, como iglesia, como cuerpo de Cristo, lo que necesitamos hacer es imitar a nuestro Señor en amar, salvar, el poder ser un vehículo en el cual nosotros podamos proyectar ese amor y ponerle acción al amor que profesamos. Y eso es algo que puedo desafiarte, iglesia, esta tarde, a poder vivir una vida de compasión. Y es lo que debe caracterizarnos a todos nosotros. Caracterizarnos, lo que debe distinguirnos. Cuando veo la vida de nuestro Señor Jesús, puedo decirte algo. Cuando veo la vida, el ministerio de Jesús a través de los evangelios, te das cuenta que Jesús nunca calificó a personas. Es decir, Jesús nunca le puso en etiqueta. Eso a veces es lo que hacemos en iglesias. Calificamos a personas. Si no estás viviendo una vida como la que pienso o creo que debes de tener, entonces te voy a excluir de mi círculo. Te voy a pintar una línea porque no estás viviendo de acuerdo a lo que pienso, lo que veo. No estás viviendo de acuerdo a este estándar. Y ni convivo contigo y te pongo a mi distancia. Y lo que puedo ver es que nuestro Señor Jesús jamás calificó a personas. De hecho, cuando la Escritura dice en Romanos 5:8, dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Su expresión de amor encontró a personas en el lugar donde estaban, en la manera que estaban y como ellos eran. Eso es cuando veo el amor en acción, la compasión de nuestro Señor. Es lo que podemos ver y lo que nosotros se espera como iglesia poder reflejar a un mundo en sufrimiento, a un mundo dolido, a un mundo en el cual necesita del amor de Dios. Es lo que reflejó a nuestro Señor, compasión. Eso es precisamente lo que hizo. Cuando lees el Evangelio, Jesús habló de una parábola cuando habló acerca de una gran cena, de un hombre rico que hizo una gran cena. Y cuando los sirvientes fueron a convidar a los que había invitado, unos dijeron, ¿sabes qué? Estamos muy ocupados. Tuvieron excusas. El Señor de la fiesta se indignó y dijo a sus siervos, vayan por los collados, vayan por las calles, traigan a todos los que están mancos, a todos los pobres, traigan a todos los que son cojos, a todos los que son ciegos, y fuércenlos a entrar a mi fiesta, porque quiero que mi casa se llene. Es cuando veo al Señor Jesús, cuando dijo, todo lo que el Padre me da viene a mí, y lo que a mí viene no lo echo fuera. Es esa característica de compasión, de amor en acción que tipificó a nuestro Señor Jesús. Y como iglesia, damas y caballeros, cuando proclamamos, cuando confesamos a Cristo Jesús, venimos a ser parte del cuerpo de Cristo. Venimos a ser el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, y lo que necesitamos hacer es hacer lo que el Señor, nuestro Señor hizo. Habló de la iglesia. Tú y yo como creyentes en Cristo somos parte de este místico cuerpo de Cristo en esta tierra. Cuando le confesamos, viene a nuestro corazón. Note usted, Jesús mencionó por primera vez acerca de iglesia. Iglesia no fue la idea de algún líder religioso que conozcamos aquí en la tierra. No fue la idea de ningún gobernante ni de ningún personaje que se le haya ocurrido la idea. Iglesia nació en el corazón de nuestro Señor. De hecho, en Mateo 16, por primera vez es mencionada. Dijo el Señor Jesús, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Note usted, fue mencionada, pero fue hasta el libro de Hechos, capítulo 1, es cuando viene la iglesia a ser formada.
¿Se acuerda? Eran 120 creyentes. Bueno, inició con los 12 discípulos, pero uno quedó atrás, Judas Iscariote. Eran 11, se juntan con 120. Y nótese, en el capítulo 1 del libro de Hechos es formada la iglesia, pero el Señor les dijo: hey, no vayan a hacer esto sin la ayuda de mi Espíritu Santo. Esperen la llenura del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de Hechos es cuando viene la llenura del Espíritu Santo. Ahora, si está siguiéndome en este tren, Mateo capítulo 16 habla acerca de la mención de la iglesia. En Hechos capítulo 1 habla acerca de la iglesia cuando se forma. Hechos capítulo 2 es cuando la iglesia es llena con el Espíritu Santo. Dios viene con su Espíritu Santo y llena lo que había formado. Y cuando ves la iglesia, cuando empieza a funcionar después del capítulo 3 en delante, era algo tremendo, algo poderoso. De hecho, cuando es llena con el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2, es lo que le llamamos, lo que conocemos como el Pentecostés. Era en aquel lugar donde vino el Espíritu Santo y llenó la iglesia. Y tú y yo estamos ahora de este lado de Pentecostés. No estamos esperando un Pentecostés más. El Pentecostés ya llegó. El Espíritu Santo vino y llenó la iglesia. Tú y yo, para ti y para mí, no estamos esperando eso. Ya lo recibimos porque llegó Espíritu Santo en Hechos capítulo 2 y fue pasado a nosotros. Tú y yo tenemos hoy la habilidad de operar con el Espíritu Santo. Tú y yo tenemos la habilidad hoy en día de poder funcionar con unción. Podemos funcionar con unción. ¿Qué me quiero referir con unción? Con amor, con pasión, con poder expresar ese amor a donde quiera que vamos. No hay excusa. No hay excusa para la iglesia. Estamos llenos del Espíritu Santo, fuimos ungidos. Y usted puede ver más adelante en el libro de Hechos cómo la iglesia se multiplicó, cómo la iglesia se exponencialmente de 12 o de 11 que quedaron y vino a ser 120. Después sigue más adelante. Se cree que para los primeros capítulos del libro de Hechos la iglesia estaba formada por unos 250,000 personas. Exponencialmente el Espíritu Santo vino y se movió y empezó a multiplicarse en la iglesia, y todo fue porque pudieron ver cómo el Señor Jesús mismo ejemplificó el poder mover en compasión. El mejor ejemplo, le decía, que tenemos de cómo movernos en compasión es porque nuestro Señor Jesucristo lo expresó, lo hizo. Cuando lees Mateo capítulo 9, verso 36 por ahí, dice que Jesús, al ver las multitudes, note usted, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas sin pastor. Cuando ves en Lucas 1:41 acerca de aquel leproso que vino y se presentó delante de Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Usted puede leer en el verso 41 del capítulo 1 de Lucas, dice que el Señor Jesús tuvo compasión de él. Extendiendo su mano, le tocó, dijo: quiero, sé limpio. Cuando habla acerca de la historia del hijo pródigo y del padre el cual recibe a su hijo que le había abandonado y regresa arrepentido, en esa parábola Jesús expresa, tipificando el Padre, a Dios el Padre, dice que fue movido a compasión. Cuando ves en Lucas también capítulo 7 el tremendo milagro de la viuda que había perdido a su único hijo siendo viuda, dice que Jesús iba entrando a Naín, un pueblo, y cuando lo vio, dice que vio esa escena tan triste, tan dolorosa, de sufrimiento, y dice que Jesús fue movido a compasión. Y tocó a los que llevaban el féretro y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y resucitó. Jesús nunca ofició un velorio. ¿Sí se fija? Siempre resucitó a personas. No veo un ejemplo de Jesús cómo realizó un funeral, porque a todos los que iba resucitaban los muertos. Amén. Ajá. Escuché la historia de la mujer y el hombre que discutían mucho y llegaron a ir a un viaje a Tierra Santa, Jerusalén. Y llegan a Tierra Santa y ándale que fallece ella. Y luego le dicen al esposo, le dice: hey, te cobramos $10,000 para llevar el cuerpo de tu esposa de regreso a tu país. Dice: pero por $100 puedes enterrar a tu esposa aquí en Tierra Santa.
Y el esposo dice, bueno, yo pago los $10,000. Dice, ¿cómo que pagas los 10? Son $100 para que entierres a tu esposa aquí en tierra, es tierra santa, $100. Dice, ¿por qué vas a pagar 10,000? Dice, no, es que escuché que hace 2,000 años un hombre andaba por aquí y resucitaba muertos. No quiero tomar ninguna desventaja. Perdón, pensé que eso podía caber ahí, perdón. ¿Dónde estaba? Estaba en Jesús, compasión, ¿verdad? Fue movido a compasión. Eso fue lo que le caracterizó, lo que le remarcó. Y damas y caballeros, lo que hace una iglesia eficiente es precisamente compasión. Es lo que debe distinguirnos. Como si fuera un tatuaje en la piel, como si fuera un orificio en nuestro cuerpo, para que todos puedan ver la compasión que hay en el pueblo de Dios. Ese debe de ser nuestra distinción, es lo que debe de distinguirnos. Y compasión, hablando el día de hoy, expandiendo compasión. Quiero llevarle, si tiene su Biblia, al capítulo 3. Si tiene su Biblia, ábrala por favor en el capítulo 3 de Hechos. Déjeme darle una rápida, déjeme poner la mesa, mejor dicho, acerca del capítulo 3. Le decía en el capítulo 2, Pedro y todos los discípulos habían recibido el Espíritu Santo. Y Pedro en el capítulo 2, habiendo recibido el Espíritu Santo, note usted, da un mensaje en el cual 3,000 personas vienen a fe en Cristo Jesús. Tremendo, poderoso mensaje. Si calculas el tiempo en el cual lees el registro en la Escritura, no fue más de 5 minutos, ¿verdad? Eso es algo, nos pone a todos nosotros predicadores el día de hoy en un desafío, porque en 5 minutos gana a 3,000 personas. Y nosotros predicadores aquí en Media Iglesia, wow, a veces lucho con mi tiempo en terminar antes de que ustedes se cansen. Pero note usted, qué poderoso mensaje pudo haber dicho, ¿verdad? Y lo lees, en el cual 3,000 personas vienen a Cristo. Pero el capítulo 3 está precedido por el capítulo 2. Y note usted lo que la Escritura dice, donde puedo apoyar acerca de lo que estoy compartiéndole, acerca de poder expandir nuestra compasión. Y note en el capítulo 3 del libro de Hechos, dice que un día, y nada más quiero parar suficientemente para decir esto: un día significa que había muchos otros días, pero un día, dice la Escritura, Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Subían ahí. Para empezar, puedes ver cómo el Espíritu Santo ya se estaba moviendo en la vida de estos hombres, ¿ok? Nota, Pedro y Juan. Pedro, aquel hombre recio, aquel hombre que actuaba antes de pensar. Y note usted, Juan, el que quería que en una ocasión, porque los samaritanos no permitieron a los discípulos y a Jesús pasar por su territorio, quería que fuego descendiera del cielo. Ok, tienes a esos dos hombres ahora juntos ir al templo a orar. Se dice que hay un salmo en el cual habla: oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana te voy a hablar a ti. Dice que en la tarde y por la noche. Y los judíos creían literalmente esto, así es de que habían establecido una costumbre de orar en la mañana, en la tarde y en la noche. Estas eran las 3 de la tarde, era una de las 3 ocasiones que los judíos se congregaban en el templo para orar. Era una tradición de ellos. Note usted, la iglesia había sido mencionada, había sido formada, ahora había sido llena del Espíritu Santo, pero todavía no tenían edificios, todavía no tenían organización, y lo único que podían alcanzar a hacer era seguir reuniéndose en el templo de los judíos. Y estaban aprovechando este tiempo de la oración. Note usted, eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Dice, y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días, ¿se acuerda? Leímos un día, pero todos los días era puesto a la entrada del templo, en la puerta llamada La Hermosa, para pedir limosna a los que entraban en el templo. Note usted el contraste. El contraste: tienes a un hombre con un problema feo enfrente a una puerta hermosa.
Se dice que la puerta era de bronce. Algunos que estudian esto se creía que era una puerta de bronce que estaba al lado este del templo en Jerusalén. Y era una puerta en la cual hasta 20 hombres tenían que ser usados para poder abrir y cerrar esa puerta. Una puerta majestuosa de bronce, le denominaron, le apodaron la hermosa. Y ves a un hombre con un problema feo frente a una puerta hermosa. Y estaban, lo ponían ahí todos los días y viene a pedirles una limosna, una limosnita para este pobre, una limosnita para este pobre. Era lo que hacía a diario, era a lo que llegó a hacer porque no podía hacer algo más. Era lo único que se había resignado a la situación en la cual estaba. No podía hacer algo más, no podía ciertamente trabajar, no podía hacer negocios, pero se encapsuló él mismo a poder sobrevivir en la situación en la cual estaba. Cuando ve a Pedro y a Juan, extiende la mano para poder darles recibir algo de ellos. Note usted, cuando dice en el templo de la hermosa, verso 3, dice: cuando el cojo vio a Pedro y a Juan que estaban por entrar, les rogó que les diera limosna. Adelante, por favor. Dice: entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. Dice que el cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo, pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Entonces, algo hermoso en lo cual puedes ver es de que muchas veces personas están en una situación tan difícil, tan triste, tan dolorosa. Y sabes, lo que más necesita una persona no es algo, pero es a alguien. Lo que puedo ver en esta narración es acerca de este hombre en el cual estaba con un problema muy feo a la entrada de una hermosa puerta en el templo y estaba pidiendo limosna. Se había resignado, había nada más establecido como lo hacemos todos nosotros en nuestra humanidad. Cuando nos topamos con alguna dificultad, lo único que hacemos es crear mecanismos de defensa, mecanismos de sobrevivir, nada más. Estaba esperando recibir algo, pero note usted lo que Pedro está a punto de hacer. Es de que le está diciendo literalmente lo que no literalmente, pero lo que le está diciendo es: lo que más necesitas no es algo, pero a alguien. No tengo oro, no tengo plata, no tengo algo, pero tengo a alguien. Note usted lo que dice la escritura. Dice: pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces usted le pudo haber dicho nada más: levántate, anda. Pero no, remarca el hecho: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dice el verso 7, tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Nunca había experimentado de nacimiento, nunca había experimentado lo que sentía, lo que tú y yo a lo mejor experimentamos, lo que nuestros hijos experimentan acerca del gatear, acerca del caminar. Pero este hombre en un instante, dice la escritura, note usted, al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Fue algo instantáneo. Es poderoso ver cómo Dios hace cosas hermosas. Note usted, adelante por favor. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios. Wow, nunca lo había experimentado. Imagínate nada más qué hermosa imagen, qué hermosa pintura, qué hermosa realidad que vivieron. Dice: todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo. En la puerta, la hermosa. Y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Cuando ves esta historia te das cuenta cómo Pedro y Juan vinieron al templo a poder ministrar y vieron a esta persona, le digo, con un problema feo en la entrada de una hermosa puerta. Y note usted, es lo que puedo ver, es cosas que hay personas el día de hoy. Nota, hay personas que puedes ver
que por un lado a lo mejor tú y yo calificamos y decimos, ¿sabes qué? Esa persona es exitosa en esto, la veo ser exitosa, pero si tomamos el tiempo, ¿sabías que todos nosotros, aunque mostramos tener éxito en algo, hay cosas en las cuales tenemos deficiencia? Todos nosotros. Creo que una buena regla por la cual vivir es poder ver personas y ayudarlas, porque todos tenemos alguna dificultad. Todos nosotros, aún en este cuarto, en esta habitación, si tomáramos el tiempo, pudiéramos ver personas que, si bien podemos decirte tengo éxito en esto, pero si tomamos el tiempo, podemos ver que hay esta necesidad, esta circunstancia difícil en la cual todos nos encontramos. Y es lo que puedo ver cuando nos tomamos el tiempo de poder tener esta convivencia, esta coinonía. Era curioso, el otro día recibí en mi celular una de estas titulares de las noticias y dice que un jovencito o jovencita tejana ganó el spelling bee, para deletrear, el concurso de deletrear. ¿Sabes cómo fue la palabra con la cual ganó? Koinonía. Deletreó la palabra koinonía. Que koinonía es, para poder entender, es comunidad, es comunión. Dije hace un domingo o dos pasados, es una tortilla de dos lados, koinonía, es compartir algo con alguien, pero también es compartir en algo con alguien. Es cuando te das el tiempo de poder ver y no nada más establecer de un lado una relación, pero de dos lados, no nada más compartir algo, pero compartir en algo con alguien. Cuando ves en esa coinonía, en esa comunidad, en esa comunión, en esa hermandad de poder ver la necesidad que hay en personas. Y es lo que puedo ver en este hombre, lo cual le afectó, en lo cual pudo estar con un problema difícil, pero sin embargo el contraste en una puerta que le llaman la hermosa. Y no importa, puedo decirte quién tú y yo seamos, todos nosotros, por un lado, si bien estamos siendo bendecidos, por otro lado también estamos a lo mejor gravemente agobiados. Igual que este hombre podemos estar así. Y mi reto para ti es esta tarde, es poder decirte, necesitamos tener cuidado o emplear tres cosas. Una es ser independientes. ¿Independientes de qué o de quién? Independientes de todo lo que el enemigo quiere traer y poner sobre nosotros. Independientes del enemigo, pero no necesitamos estar dependientes de Dios. De poder escuchar su voz, de poder ver su rostro, de poder estar en comunión con Él, pero también, sin bien independientes del enemigo, estar dependientes de Dios, pero necesitamos estar interdependientes unos con otros. Eso es coinonía, eso es comunidad, eso es amor, eso es poder darnos la oportunidad de poder funcionar en amor, poner nuestro amor en acción. Tres pensamientos rápidamente para que podamos meditar y llevar a nuestra casa, en nuestro corazón. Número uno, tres pensamientos. Número uno, la condición, lo que veo es la condición de este hombre. La condición de ese hombre. Este hombre tenía un problema, el único problema que tenía le había deshabilitado de todas las demás áreas en las cuales él podía hacer. No podía trabajar, no podía hacer nada, pero nada más estableció este mecanismo, le decía, de sobrevivir. Y todos nosotros nos adaptamos, ¿verdad?, a eso. Creo que todos nosotros podemos tenemos esa naturaleza humana. Establecemos mecanismos de defensa para poder nada más sobrevivir. Y era lo que estaba haciendo este hombre, sobreviviendo a lo que él no podía arreglar. ¿Sabía ustedes que lo que nosotros no podemos arreglar, lo que hacemos es de que nada más nos colonizamos? Colonizamos lo que no podemos curar. Usted se fija, dice que en aquel tiempo le mencioné acerca del milagro que Jesús realizó con el leproso. Lepra era un problema, era una enfermedad incurable en aquel tiempo bíblico. Y lo que hacían leprosos, como no había cura, como no podían curarlo, entonces empezaban a formar colonias, en el cual no podían, lo único que hacían era tratar de sobrevivir a la situación en la cual estaban.
Note usted, ves el día de hoy, muchas personas vemos el día de hoy tristemente con problemas. Y no estoy criticando, solamente estoy resaltando el hecho de que lo que no podemos curar, lo colonizamos. Note usted, hay personas en las cuales han tenido un revés y su carrera viene a estar nada más en sobrevivir. No nada más su carrera, pero matrimonios a veces están en una dificultad y lo único que hacen las personas es restringirse y resignarse a nada más sobrellevar algo. Y tienes igual a este hombre con un problema, si bien no lo podía curar, entonces lo estaba nada más desarrollando un mecanismo de defensa para poder sobrevivir a ello. Y es lo que hacemos cuando nuestras circunstancias no cambian, colonizamos y nos resignamos, no sabiendo que lo que necesitamos no es algo, lo que necesitamos no es de que cambie alguien, pero lo que necesitamos es la persona que puede transformar y cambiar nuestra vida. Es lo que puedo ver. Llegamos a ser complacientes, a estar al lado como este hombre, con un problema difícil, con un problema feo. A veces nos complacemos nada más estar a la puerta de un lugar llamado, o la puerta llamada hermosa. Y es ahí nada más lo que podemos hacer. Y tienes a un hombre que no podía hacer mucho por él. O a lo mejor sus familiares, amigos le llevaban, dice que todos los días lo llevaban y los ponían ahí. Pero nada más estaba sobreviviendo. Cuando no puedes arreglar tu problema, le decía, nada más lo tratamos de sobrellevar, porque no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. ¿Sabías tú que hay personas así el día de hoy? De hecho, en el libro de los Hechos, capítulo 8, narra la historia de un etíope eunuco, un funcionario de la reina Candace de Etiopía, reina de los etíopes. Así que note usted, venía de Jerusalén, iba en su carruaje y Dios manda a Felipe, uno de sus siervos, lo manda a hablarle a este eunuco etíope. Note usted, dice que venía desilusionado, venía triste, desilusionado de haber estado en Jerusalén. Porque venía leyendo al profeta Isaías, dice que no entendía lo que decía. Iba leyendo el profeta Isaías capítulo 53, versos 5 en adelante. Dice que cuando a Felipe se le acerca, le dice, ¿entiendes lo que lees? Y eso es lo que sucede con muchos. Este es mi punto. Note usted, este etíope había estado en Jerusalén. Jerusalén en aquel tiempo era reconocida como la ciudad más religiosa en el mundo de aquel entonces. Y sin embargo había regresado de Jerusalén vacío como había entrado. Si me pongo a pensar, te das cuenta que el día de hoy hay personas en lugares religiosos en los cuales vienen a lugares religiosos y entran y salen de lugares religiosos simplemente como entraron, vacíos. El día de hoy en esta cultura a veces de lugares religiosos entramos. Note usted, ¿te has fijado? Encuentras personas en las cuales asisten a lugares religiosos, mandan a sus hijos a iglesias, a escuelas cristianas, mandan sus jóvenes a universidades cristianas, tenemos hospitales cristianos, vamos a tiendas cristianas, compramos automóviles cristianos, le ponemos gasolina cristiana. Y sin embargo, sigue personas igual. Porque no importa qué tan expuestos estemos a un sistema religioso, mientras la persona de Cristo Jesús no venga al corazón, vamos a seguir igual que vacíos como este etíope. Note usted, en el lugar más religioso de aquel mundo conocido, venía tan vacío como había entrado. Y es cuando Felipe le empieza a leer y le dice, ¿de quién dice el profeta eso? Le dice el etíope, por sus llagas fuimos curados. Y empieza a hablar de lo que habla Isaías. Y dice que Felipe desde esa escritura le empezó a hablar del evangelio de Jesucristo. Y en ese momento él recibe al Señor. Es decir, no recibe algo, pero recibe a alguien. Y dice, ahí hay aguas, ¿quién pide que yo sea bautizado? Y ahí mismo le bautizó.
Note usted, este hombre esperaba recibir algo, pero lo que realmente necesitaba no era algo, no era una ayuda que le sacara de su momento, pero era alguien que él necesitaba, que podía tener la cualidad de poder transformar por siempre su vida, y lo hizo. Este es mi punto número 2, la compasión de esos hombres, es lo que puedo ver, la compasión de esos hombres. Note usted, muchas personas pasaban por el templo, dice que desde era de nacimiento, y todos los días lo llevaban a este hombre a la puerta del templo llamada La Hermosa. Seguramente me pongo a pensar cuántas veces y cuántas personas, cientos o a lo mejor miles de personas no llegaron a ver a este hombre. Mismo Pedro y mismo Juan, cuando iban al templo a orar. Note usted, el capítulo 3 está precedido del capítulo 2. En el capítulo 2, ¿qué es lo que sucedió? En el capítulo 2 recibieron al Espíritu Santo. Ahora bien, Pedro y Juan ahora lo ven. Que antes no lo habían visto. Seguramente habían pasado, lo habían oído, pero no lo habían oído realmente, no lo habían escuchado, no lo habían visto de esa manera. Y puedo ver la compasión de estos hombres. Lo que sucedió fue precisamente lo que fue en el capítulo 2, que recibieron al Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y eso es lo que puedo decirte cuando estás conectado a Dios y las cosas andan bien entre tú y Dios. Es cuando nosotros podemos compartir compasión con alguien más. Primera de Juan 4:20 habla algo que te puedo decir, no creo que hay personas que dicen poder amar a Dios y no amar a su prójimo. No puede haber eso. De hecho, 1 Juan 4:20 dice, si alguien dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, ¿cómo es posible que dice que ame a Dios? Alguien que no ve y a su hermano que ve no lo ama. Dice categóricamente, dice Juan, dice el tal es un mentiroso. Y eso nos confronta el poder a expandir nuestra compasión. El poder nosotros llegar a ser el vehículo el cual Dios estableció para poder salpicar y llenar, mejor dicho, de compasión a la comunidad en la cual nosotros vivimos. Es algo que yo puedo ver y que te quiero animar y poder ver esa conexión. Cuando estás conectado a Dios, cuando las cosas andan bien entre tú y Dios, es cuando podemos disponernos a ser unos instrumentos de compasión para ser usados por Dios. Y digo, cuando las cosas andan bien entre tú y Dios, entre yo y Dios, ¿sí? Cada uno, a veces tienes que tener cuidado con personas en las cuales tratan de no sé, estar bien con Dios. ¿Puedo decir algo? Es un trabajo de tiempo completo, ¿okay? Para mí mismo. Es decir, a veces encuentro personas en las cuales me han dicho, es que tú debes de decirles que, ¿sabes qué? Esa es la tarea del Espíritu Santo, ¿sí? Quiero animarle, porque encuentras a personas en las cuales quieren, se creen poner la gorra del Espíritu Santo y dictar y decir qué es lo que las personas deben de hacer. Tienes que tener cuidado con eso. Yo mejor me voy a lo que el Señor nos enseñó, a ser pescadores de hombres. ¿Sí? Lo más que puedo aspirar a hacer es proclamar el Evangelio, vivir mi vida, estar en comunión con Dios y proclamar las buenas nuevas y ganar peces y dejarle a Dios que los limpie, ¿verdad? Creo que es un buen trabajo. Yo creo que para todos nosotros. No encargarnos de nosotros de limpiarlos. Él, su Espíritu Santo, se encarga de limpiarlos. Eso es lo que puedo ver. Y tienes aquí a estos hombres, Pedro y Juan, con este hombre en la puerta de La Hermosa, cojo de nacimiento, que ahora había sido sanado, había recibido, no algo, pero a alguien. Pedro y Juan, ¿qué era lo que pasaba? Note usted, antes no tenían el Espíritu Santo, no había llegado. Pedro, Juan, note usted, Juan había querido que fuego descendiera sobre unos samaritanos que no le habían permitido pasar. Note usted, Pedro no solamente abandonó al Señor, negó al Señor, pero en el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, note usted lo que Pedro quiere hacer cuando sabe que Jesús fue crucificado. ¿Sabe qué es lo que dice? En el capítulo 21 dice a los demás, sus amigos, yo me voy a pescar. Es decir, desertó.
No era un pescar como una manera de diversión. Era, en otras palabras, yo me voy a regresar a mi vida antigua. Pero Dios le da la oportunidad de venir a conectar una vez más con Él. Y una vez resucitado, el Señor le pregunta 3 veces: ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Le da la oportunidad de poder conectarse con Dios. Y si puedo desafiar a alguien esta tarde, a ti, iglesia, ese poder. Yo creo que hay algunos de nosotros que me escuchan, no estamos aquí, que necesitamos, a lo mejor, si bien venir a un encuentro con Cristo, algunos de nosotros, otros también pueden tener un reencuentro con Cristo. Para muchos de ustedes pueden hacer viva la expresión del capítulo 51 del libro de los Salmos, cuando David dice: crea en mí, oh Dios, un espíritu recto, renueva un corazón nuevo dentro de mí, vuélveme el gozo de tu salvación y tu espíritu noble me sustente. Creo que algunos de nosotros, o que escuchan en este video, puedes estar en ese momento de hacer una oración de ese tipo, de venir a conectarte con Dios, de venir a restablecer tu amistad con el Señor, para poder ser recipiente de su compasión y de poder hablar a los demás esa compasión. Este es mi punto número 3 y termino. No solamente la compasión de esos hombres, pero note usted la consecuencia de ese ofrecimiento. La consecuencia de ese ofrecimiento, si puedo decirte, es que este mensaje estaba lleno de fe en Cristo Jesús y lo que el Señor Jesús podía hacer por este hombre. Y si puedo terminar esta tarde, poder decirte es de que el cambio real no se dio o el cambio real, mejor dicho, se dio en este conectar, note usted, de la fe de este hombre con la gracia de la mano de Dios extendida a este hombre. ¿Puedo decirle algo? Todos nosotros, cualquier que sea aquella inspiración, aquel propósito, aquel plan que Dios ha puesto en nuestro corazón, y a lo mejor se ve truncado, se ve frustrado, se ve tenebroso, oscuro, déjeme decirle que el Señor tiene el poder de restablecer las cosas, de no darnos algo, pero que nosotros podamos tener a alguien. Es la persona de Cristo Jesús, de poder volver a soñar ese sueño, de poder caminar en ese plan que Dios tiene para ti y para mí. Fue emocionante, una experiencia que recibí una llamada el otro día muy temprano, de uno de los miembros de Mera Iglesia, y le dije a mi esposa: contesta tú. ¿Sabes? Cuando estás dormido y no quieres hablar porque te acabas de levantar. No. Era una hermosa persona de Mera Iglesia y estaba en un momento difícil, pero tuvo la oportunidad de expresar ese amor y compasión. Estaba en el momento indicado. Tuvo la habilidad de poder ayudar, tuvo la habilidad de poder estar con una persona, su vecina, necesitada. Vuelve a llamar la persona y contesta a Abby. Le dije: alguien debe, contéstale. Sabíamos quién era y ella ya había levantado a hacer sus quehaceres, porque era mi día libre, mejor dicho, para acomodar eso. Pero le dice: ¿sabes qué? Acabo de presenciar algo, o ayer presencié algo. Mi vecina me dijo: ¿puedes entrar a casa conmigo? Le estoy hablando a mi esposo y no responde. A lo mejor temía por algo, y entró la señora, y entró uno de nuestros hermanos aquí en la iglesia, y efectivamente su esposo de su vecina había fallecido. Y no puedo pensar en más difícil situación, pero déjame decirte, cuando Dios nos da la oportunidad de estar en lugares así, es porque Él nos ha equipado, es porque Dios ve que tú eres un representante de su amor y de su compasión, para poder expresar a alguien, a un mundo que está dolido, a un mundo que está necesitado, a un mundo que no necesita algo, pero un mundo que necesita de alguien. Y esa es la persona de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu compasión. Gracias porque fue compasión, Señor, lo que te movió dejar el trono en el cual tenías. Señor, viene a mi corazón, a mi memoria, cuando celebramos Navidad,
Y puedo decir, Señor, que no ha habido un rey que haya dejado su trono aquí en la tierra por mí. No ha habido ningún poderoso que haya dejado su elocuencia, su poder, su riqueza por mí. Señor, no ha habido un padre en esta tierra que ha dado su hijo por mí, como tú lo hiciste. Gracias. Señor, con todo nuestro corazón te damos gracias porque viste un mundo y ves a un mundo necesitado, no de algo, pero de alguien. Señor, gracias porque expresaste tu amor en dar a tu Hijo Jesús. Tu palabra dice: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor. Señor, si hay alguien aquí que nunca ha hecho efectivo y tomado ese regalo, yo quiero pedirte en esta tarde que a él o a ella, quien me escucha, a lo mejor a través de este video más adelante, Señor, que tú pues le des la fuerza a él o a ella de hacer una oración como esta. Señor Jesús, gracias por el ofrecimiento de salvación que me das y el perdón de pecados. Señor, te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Te entrego mi corazón, perdona todos mis pecados. Ven y sé el Señor y el Salvador de mi vida. Gracias, yo creo que moriste, yo creo que resucitaste el tercer día después de ello. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén, amén.